Pues Porque fíjese usted que le tenemos mucho miedo a Trump y me imagino que detrás de lo que acabó siendo una relación respetuosa, ¿no? Entre Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo la mano de usted, Marta. Y tuvo que haber sido. yo creo que en algunas cosas sí, sin duda alguna, pues lo principal fue la manera en que el presidente López Obrador manejó su relación con el presidente Trump. Yo no diría que le teníamos miedo al presidente Trump, nunca sentí yo eso. El reto principal era que era totalmente impredecible y no solo Sí, para México, sino para su propio gabinete y sus propios colaboradores. Entonces, de repente parecía que las cosas iban muy bien y te salía con una sorpresa. Por ejemplo, cuando hubo esta amenaza de imposición de aranceles, porque en su opinión no se estaba trabajando bien la cuestión de los flujos migratorios, ninguno de sus grandes e importantes asesores estaba en Washington. El vicepresidente Pence estaba en Canadá. Jared Kushner, su asesor principal, estaba en Jerusalén. Mike Pompeo estaba por otro lado. Robert Lighthizer estaba fuera de Washington. El único secretario del gobierno de los Estados Unidos que estaba en Washington en ese momento y que conocía la importancia de la relación con México era el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin. Y él me dijo en una conversación posterior que el presidente Trump quería imponer los aranceles de inmediato y que él tuvo que operar para decir, no, 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 espérate un tiempo y dar un margen de maniobra para que se encontrara un, pues una negociación y un arreglo que, repito, no fue lo mejor para México, ni mucho menos, sino fue el objetivo de minimizar daños y preservar las posibilidades del TEMEC, que ha sido el ancla del desarrollo económico del país en los últimos años, con sus partes buenas y sus partes no tan buenas, ¿eh? sí, sí, pero indudablemente, como usted bien lo señala, hoy no puede explicarse la estabilidad macroeconómica de México sin tener que referirse al TEMEC ahora o el Así NAFTA es, en su momento. O el sea, Telecán, así es. incluso, salvo su muy honrosa opinión, por supuesto que nosotros respetamos, tenemos que aprovechar esta sociedad que nos une, no solamente la geográfica, sino esa sociedad para instalarnos como la región del mundo con mejor visión hacia el futuro en esa transformación energética que requiere hoy la Tierra en beneficio de cuidarla y tratar de revertir el daño que le hemos hecho. Yo estoy de acuerdo. Creo que ese es el objetivo, ese fue el objetivo del Telecán en NAFTA en una primera etapa, en donde trajo muchos beneficios y también otros, pues algo que se olvidó, por ejemplo, la región sur-sureste, Eh, no se benefició del Telecán y por eso ahora hay sí, que darle una atención especial. Pero creo que el TEMEC es no solo la base para resolver nuestras diferencias, es la base para atraer inversión y la base para hacer de América del Norte la región más competitiva del mundo. Y esa competitividad radica obviamente en esa transición energética hacia una economía verde que incluye un mayor sí, uso de renovables, pero que incluye también que México se pueda subir al gran progreso y al gran desarrollo tecnológico de los Estados Unidos y de Canadá. Y claro. también hablo de una convergencia en términos digitales, por ejemplo, de la red 5G, en una convergencia en términos de ciberseguridad, en un mayor desarrollo de infraestructura en esa área, pero también en la infraestructura más elemental que son trenes, carreteras, que pueda soportar el incremento del comercio que se va a dar. Y lo más importante también, el que México pueda tener niveles de educación similares a los de Estados Unidos y Canadá, y donde haya cada vez un mayor porcentaje de la población mexicana que sea bilingüe. Marta, ¿es posible que la historia le designe a usted una tarea, y aunque me parezca exagerado,
más o tan o más importante que la que ya jugó en favor de nuestro país con la relación con Estados Unidos, porque hay muchas cosas que tejer de nuevo. O sea, esta visión de que no solo somos vecinos, sino somos un bloque que puede trabajar con políticas públicas comunes en beneficio de una economía verde que va a exigir toneladas así granizadas de inversión que pueden llegar a México en beneficio de nuestros pueblos, de nuestro talento, que es muchísimo, que usted conoce perfectamente bien. Ese bordado no cualquiera lo puede hacer. Ese bordado lo puede hacer solamente una persona que conoce las entrañas de la Unión Americana y Canadá, una persona con esa tejido fino que exige un trabajo del que dependerá, sin lugar a dudas, el futuro próspero de nuestro país. Bueno, yo le agradezco muchísimo esos comentarios. Yo creo que en México hay enorme talento y creo que en muchas áreas hay personas preparadas y hay algo que yo siempre he pensado. Para tener buenos resultados se requiere un trabajo de equipo. Sí. Yo lo dije al salir de Washington y lo he repetido después. Mi trabajo no hubiera sido lo provechoso que fue si yo no hubiera contado con un equipo extraordinario. Un equipo que fue 90% diplomáticos de carrera en la embajada, pero también un equipo que trabajábamos de manera muy estrecha, por ejemplo, con el sector privado mexicano, con las diferentes secretarías de Estado, porque yo tenía representantes de varias secretarías de Estado ahí en Washington, no yo, el gobierno mexicano, pues. Sí. Y creo que ese saber trabajar en equipo es algo que es fundamental. Y trabajar en equipo significa desde hacer un diagnóstico que sea colegiado, sí, tomar decisiones de manera colegiada y después tener también un seguimiento de todas esas decisiones muy preciso por equipos de trabajo, porque el individualismo extremo o pensar que una persona puede realizar una labor o salvar un país es una percepción equivocada. Es un trabajo de equipo en el que hay que utilizar y aprovechar las capacidades de todos a su máxima expresión. Y de ahí la necesidad de contar con profesionales en el servicio civil de carrera de México, no claro, solo en relaciones exteriores, en Hacienda, en Banco de sí, México, en economía, en salud, porque los profesionales conocen su área y no les da por inventar. Cambiarle de colorcito, poner las plumas de otra manera y ahora sí va la buena. Y resulta que nunca trabajamos como, por ejemplo, lo hacen muchas naciones asiáticas que trabajan a largo plazo y de hace totalmente 50 años vienen planeando lo que hoy están viviendo. Lo vieron, lo imaginaron totalmente, y hoy es una cosa posible. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es algo que nos habíamos tardado en poner ese servicio civil de carrera. Obviamente se estableció hace algunos sexenios. Yo entiendo que en cada gobierno que entra al poder, pues tiene que hacer unos ajustes para que los liderazgos de las diferentes secretarías de Estado sean capaces de transmitir al resto de los funcionarios cuáles son los objetivos de ese nuevo gobierno. Eso es perfectamente válido en México y en cualquier parte del mundo, y vemos esos recambios de liderazgos en todos los gobiernos. Pero hay que tener una visión de largo plazo y es sobre lo que hay que trabajar.